Buenas noches, mi nombre es Adriana Barón y vengo a hablarles sobre los principios de la economía según Gregory Mankiw. Inicialmente, Gregory nos dice, la palabra economía proviene del griego okinomos, que significa el que administra una casa. Al principio este origen podría parecer peculiar, pero de hecho, las casas y la economía tienen mucho en común. En una casa siempre hay economía, ya que damos algo para un beneficio o un intercambio. Los principios son 10, pero se dividen en tres factores muy importantes. El primero, cómo toman decisiones las personas. El segundo, cómo interactúan las personas. Y el tercero, cómo funciona la economía en su conjunto. Los 10 principios se dividen en estos tres factores. Iniciamos con cómo toman decisiones las personas. Este contiene 4 principios. El primero, las personas se enfrentan disyuntivas. No se puede hablar y silbar al mismo tiempo. Este dicho es muy cierto y resume la primera lección sobre la toma de decisiones, ya que para obtener lo que queremos, en general tenemos que renunciar a algo que también nos gusta. Tomar decisiones significa elegir entre dos objetivos. El segundo, el costo de una cosa es aquello a lo que se renuncia para obtenerla. Debido a que al tomar decisiones los individuos se enfrentan disyuntivas, es necesario comparar los costos y beneficios de los diferentes cursos de acción que pueden tomar. Sin embargo, en muchos casos, el costo de una acción no es tan evidente como podría parecer al principio. El tercer principio nos dice, las personas racionales piensan en términos marginales. Una persona racional, dadas las oportunidades sistemática y deliberadamente, hace todo lo posible para lograr sus objetivos. También hay personas que deciden cuánto tiempo deben trabajar y qué bienes y servicios deben adquirir con su ingreso, con el fin de lograr la mayor satisfacción posible. El cuarto principio nos dice, las personas responden a los incentivos. ¿A qué se refieren con esto? Un incentivo es algo que induce a las personas a actuar y puede ser una recompensa o un castigo. Las personas racionales responden a los incentivos debido a que toman sus decisiones comparando los costos y los beneficios. Estos primeros 4 principios, ¿qué nos quiere decir? Si tú quieres algo, tienes que renunciar a otra cosa para poder obtenerlo. Continuamos con el segundo factor, cómo interactúan las personas. Este, de igual manera, se divide en 4 principios. El quinto, que sería, el comercio puede mejorar el bienestar de todos. Probablemente hayan escuchado en las noticias que en la economía mundial Japón es el competidor de Estados Unidos. El comercio entre dos naciones no es una competencia deportiva en la que uno gana y el otro pierde, por el contrario, es un comercio entre dos países que puede mejorar el bienestar de las naciones participantes. Un ejemplo, Toyota compite con Ford, uno de Estados Unidos y otro de Japón, o Sony con Apple. Esa es una competencia sana directamente que genera mayor impacto en la economía. El siguiente principio, los mercados normalmente son un buen mecanismo para organizar la actividad económica. En una economía de mercado, las decisiones que antes se tomaban de manera centralizada son sustituidas por las decisiones de millones de empresas y familias. Las empresas son las responsables de decidir a quién contratar y qué fabricar. Las familias, por su parte, deciden dónde trabajar y qué desean comparar con su ingreso. Las empresas y las familias interactúan en el mercado, en donde los precios y el interés personal orientan sus decisiones. El siguiente principio nos dice, algunas veces el gobierno puede mejorar los resultados del mercado. Muchos criticamos al gobierno, pero cuando lo necesitamos es porque una de las razones principales es que la magia de la mano invisible de la economía solo funciona cuando aquel hace valer las reglas y mantiene las instituciones que son claves para el libre mercado. ¿Como cuáles? Como los bancos, las prestadoras de dinero legales y los créditos. Más importante aún es el hecho de que en las economías de mercado necesitan instituciones que hagan valer los derechos de propiedad de las personas para que éstas puedan ejercer propiedad y control sobre los recursos escasos. El siguiente principio, que está en el factor de cómo funciona la economía en su conjunto, nos dice, el nivel de vida de un país depende de la capacidad que éste tenga para producir bienes y servicios. Cuando pensamos en una medida afectará los niveles de vida, la pregunta clave es cómo afectará esta medida nuestra capacidad de producir bienes y servicios.
Con objetos de incrementar los niveles de vida, los diseñadores de políticas deben incrementar la productividad, asegurando que los trabajadores tengan un buen nivel de estudio, que dispongan de herramientas necesarias para que puedan producir bienes y servicios acorde a lo que necesitamos y que puedan tener acceso a la tecnología existente. El siguiente principio nos dice, cuando el gobierno imprime demasiado dinero, los precios aumentan, ya que esto es cierto, promueve mucho la inflación. Debido a que a una tasa de inflación alta imponen varios costos a la sociedad, mantener la inflación a un nivel bajo es uno de los objetivos de los diseñadores de las políticas económicas de los diferentes países del mundo. Pero dirán, ¿qué provoca la inflación? En la mayoría de los casos, la inflación es alta y se mantiene alta por un tiempo. El culpable de esto es el aumento de la cantidad de dinero en circulación. Cuando un gobierno emite grandes cantidades de dinero, el valor de este disminuye. Un ejemplo de esto es en Alemania en 1921. Un periódico tenía el costo de 30 centavos de marco. Casi un año después, en 1922, este mismo periódico tenía el costo de 70 millones de marcos. Es un claro ejemplo de que la inflación puede variar tu precio en menos de un año. El último principio es, la sociedad enfrenta a corto plazo una disyuntiva entre inflación y desempleo. Aun cuando a largo plazo el principal efecto de un incremento en la cantidad de dinero es el incremento de los precios, a corto plazo su efecto es más complejo y controversial. La mayoría de los economistas describen los efectos a corto plazo de un incremento de dinero de la siguiente manera. En la economía, un incremento en la cantidad de dinero estimula el nivel total de gastos y por ende estimula también la demanda de bienes y servicios. Con el tiempo, un incremento en la demanda puede ocasionar que las empresas incrementen sus precios, pero antes que esto suceda, este incremento en la demanda estimula a las empresas para que produzcan más bienes y contraten más trabajadores, y que un incremento en el número de los trabajadores contratados reduce el desempleo. Con esto finalizamos principalmente los principios. Continuamos con los aspectos más importantes. La economía tiene múltiples facetas, pero se encuentran unificadas por varias ideas fundamentales, como lo son los tres factores que acabamos de percibir. Los 10 principios de la economía nos guían a entender cómo funciona y cómo manejarla en un aspecto tanto personal como profesional. ¿A qué nos atribuimos con esto? Siempre en nuestra vida hay economía. No hay un solo momento en el que digamos no estoy ejerciendo la economía. El momento en el que tomamos una decisión, en el que veamos qué nos conviene y qué no, ahí estamos practicando la economía. Cuando elegimos entre ir a clases o ir a tomar algo, ahí elegimos economía. En nuestra casa, en el momento en el que nos despertamos, cuando elegimos una prenda de vestir. Por lo tanto, la economía no es solamente números, no son solamente valores, son las decisiones y los beneficios que nos traen a nosotros. Por último, tenemos un glosario de palabras. Estas son esenciales para ejercer economía: escasez, economía, eficiencia, equidad, costo de oportunidad, personas racionales, cambios marginales, incentivos, economías de mercado, derechos de propiedad, falla de mercado, externalidad, poder de mercado, productividad, inflación y ciclo económico. Principalmente el ciclo económico, ya que este es como el ciclo de la vida. Todo lo que sale regresa a nosotros de una manera u otra, ya sea en un bien o en un servicio.